Buenos días. Es intimidante estar aquí arriba en un lugar lleno de hombres que todos, probablemente 2.000, 2.500 hombres que están mucho mejor calificados que yo para estar aquí. Yo soy un predicador laico. Ustedes lo hacen de manera total y es intimidante, pero me da gusto estar aquí. Gracias por soportarme. Nadie me pidió que comenzara en esta mañana para promoviendo libros y probablemente estoy rompiendo un protocolo, pero le debo mencionar dos libros que creo que deben ver, tres libros. El primero es el que John Rourke mencionó anoche en la Trono de Gracia, un libro de oraciones de John MacArthur. Esa es una gran colección de las oraciones pastorales de John. No es un libro de cómo orar, sino una colección de oraciones que fueron oradas los domingos por la mañana de este púlpito, y todas son profundas y poéticas y un gran ejemplo de cómo debes guiar a tu congregación en oración. Es en el trono de la gracia. Y un gran compañero de este libro es un libro titulado Ayúdanos a orar, el cual es un simposio de la oración, con capítulos escritos por John MacArthur, Steve Lawson, John Piper, Joel Beeke, Michael Hicken y otros. R.C. Sproul tiene un capítulo. Don Kisler es el editor. El capítulo de John MacArthur se llama La oración como la adoración y muestra que la oración debe ser un acto de adoración. No es una lista de deseos que llevamos a un Santa Claus benigno, sino que es adoración. Y si te vas de esta conferencia de pastores, sales determinando mejorar tu vida de oración pública y privada, habremos cumplido un propósito. Y el tercer libro es el nuevo libro de Steve Lawson de Spurgeon. Aún huele a tinta. Es una versión expandida de lo que escucharon ayer. El doctor Lawson es uno de mis predicadores favoritos y es uno de mis autores favoritos también. Este libro de Spurgeon probablemente es mi libro favorito, por lo menos hasta el día de hoy. Ahora tengo que entrar a mi mensaje. Tito capítulo 2. Vamos a cubrir esta mañana los versículos 11 al 15, con un enfoque en particular en los versículos 12 y 13. Este es territorio familiar, en un sentido. Esta es una continuación de un tema con el que he estado tratando en conferencias de pastores, por lo menos ya por 7 años, y de hecho, hace 3 años atrás, debido a que hablé de los versículos 7 y 8 del capítulo 2 de Tito. Allí es donde Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Creo que ese mensaje está en línea. Creo que se llama salud en palabras y en conducta. Y la idea es pureza en doctrina y en palabras y en conducta, que estén prácticamente, que sean irreprochables. Pablo estaba alentando a Timoteo, más bien a Tito, a modelar para el joven en su rebaño. Y en el tiempo de Pablo, como ahora, los hombres adolescentes especialmente tendían a tener compañeros no saludables y conversaciones no dignas acerca de asuntos que no eran apropiados y algo así parecido. Y esas cosas estaban afectando el testimonio de la iglesia en Creta, y parece que los culpables primordiales eran jóvenes inmaduros, jóvenes cretenses. Las palabras vulgares era una tendencia común como lo caracteriza a los jóvenes adolescentes, no solo los vulgares, sino también su conducta y tendencias, aún en nuestra cultura al día de hoy, son las características claves de el adolescente, de la conducta adolescente, a menos de que estés dormido en la última década. Y sabes que esas mismas características se han convertido en credenciales de identidad que se han convertido en las credenciales de identidad de los pastores actuales y de mega iglesias. Y decía que tristemente es exactamente la antítesis opuesta de lo que Pablo estaba llamando aquí en el segundo capítulo de Tito. Y en primer lugar, con mucha frecuencia, el problema comienza con el púlpito. Y tristemente, aún en los medios masivos de comunicación seculares, hay muchos pastores, se ha documentado,
que usan palabras vulgares y tienen temas sexualmente orientados y manejan temas que son sugestivos aún de una manera pornográfica. Yo vivo en una comunidad aquí en Santa Clarita y tenemos menos de 200,000 personas en la comunidad y hay por lo menos 3 iglesias ahí que en los últimos 2 años han distribuido volantes que están presentando series de sermones acerca del sexo. Y muchas iglesias están promoviendo cosas sin gusto, series de sermones acerca del sexo. Y claro que es imposible reconciliar, creo yo, con Tito 2, especialmente los versículos 7 y 8, no por mencionar Efesios 5, versículos 4 y 5, Colosenses 3, versículos 2 al 8, y muchos otros versículos, incluyendo virtualmente todo lo que las Escrituras enseñan acerca de la santidad y la santificación. Y tengo que ser honestos con ustedes. Creo que el problema ha empeorado de lo que era hace 3 años atrás. Los desafíos son peores. El contenido es más vulgar. Los discursos del sexo son más comunes y el desfile continuo de evangélicos que presentan manuales de sexo parecen abundar más que nunca. Hace 3 años cité como uno de los malos ejemplos a Ed Young Jr., pastor de una iglesia inmensa ahí en Dallas, Fort Worth, y mencioné que le enseñó una serie de sermones del sexo, poniendo una cama en la plataforma, pero este año, como ustedes seguramente saben, él republicó eso y colocó su cama en el techo de la iglesia y lo puso ahí y supuestamente iba a ser un maratón y transmitió todo el evento vía una webcam. Y aquí está el asunto. En el clima actual de evangélicos, ni siquiera puedes murmurar una palabra de desaprobación en contra de eso sin que alguien en algún lugar te llame un legalista. Si te atreves a sugerir que los cristianos no deben tratar tan fuerte, esforzarse tanto por agradar al mundo, en lugar de esto debemos cultivar sobriedad y piedad y justicia. Un coro de voces enojados se van a levantar y te van a explicar que todo esto es necesario. Es lo que la contextualización demanda. Y es la única alternativa sofisticada para enfrentar la obsesión del mundo con el sexo y la perversión. Entonces los cristianos deben hablar de esto casi de manera interminable en el nombre de Jesús. Y si eres un legalista, sí. Si no fueras tan legalista, esto sería obvio. El legalismo se ha convertido en la retórica evangélica que se usa para cualquier cosa en contra de cualquier mención de santidad, obediencia o de buenas obras. Y es una palabra potente que te asusta. Y es legítimo. Yo no quiero ser un legalista. Odio el legalismo. Yo odio toda expresión de legalismo. El legalismo, como es definido en Gálatas 5, es el error de abandonar nuestra libertad en Cristo para someternos a un yugo de esclavitud legal. Para el legalista, las buenas obras son necesarias para ganarse el favor de Dios. Y no tengo compasión alguna ni empatía hacia aquellos que creen que la persona con la conciencia más débil o la universidad de Biblia con las reglas más estrictas deben definir la santidad para todos. Yo estoy bastante contento con dejar que las Escrituras establezcan los parámetros de santificación. Y donde las Escrituras guardan silencio, creo que nosotros también lo debemos de hacer nosotros, guardar silencio. Los principios de Romanos 14 son suficientes para cubrir cuestiones que las Escrituras no respondan ni de manera expresa o de manera implícita, al darnos principios claros que deben ser deducidos por la consecuencia buena y necesaria. Entonces, yo menosprecio cualquier pista de legalismo y quiero aclarar esto. Esto está claro, ¿no es cierto? Pero, con el mismo énfasis, desprecio la tendencia evangélica común de denominar o designar como legalista todo llamado a la obediencia y todo llamado a la santidad, como si la gracia fuera una especie de sanción para la desobediencia y la inmoralidad, como si el Evangelio nos diera licencia de continuar en el pecado para que la gracia aumentara, que nunca sea, como dijo Pablo,
¿Cómo es posible que aquellos de nosotros que hemos muerto al pecado aún vivamos en él? Ahora, la línea límite entre el Evangelio y la ley es absolutamente vital y ustedes nunca me escucharán decir algo diferente. Uno de los grandes progresos de la Reforma Protestante vino a través de Martín Lutero, conforme enfatizó la distinción entre la ley y el Evangelio. La ley no es el Evangelio y viceversa. Y yo valoro a aquellos que se esfuerzan por diferenciar entre las dos. Difícilmente hay una distinción más importante teológica. Y quiero volverlo a decir con énfasis. Confundir la ley y el Evangelio no es un error pequeño. Es un error fácil de cometer y debemos ser honestos. Parece haber algo en el corazón humano caído que nos hace tender hacia ese error. Es el error que yace en el corazón de todo tipo de legalismo. Y creo que es una tendencia de toda mente humana caída inclinarse hacia el legalismo, y es correcto que debamos resistir esa tendencia. Gálatas 5 nos anima a resistir esa tendencia. No hay una falla tan mortal en toda la teología como confundir entre la ley y el Evangelio. Algunas de las palabras más fuertes de condenación en todo el Nuevo Testamento fueron dirigidos a aquellos que reemplazaron las promesas del Evangelio con demandas legales. Y lo vemos en Gálatas 1, versículos 6 al 9. Entonces, ¿nos queda claro esto? Odio el legalismo con una pasión santa. No obstante, también es una falla seria, también condenada, mediante los términos tan fuertes que el apóstol Pablo usa, imaginar que el Evangelio está en desacuerdo con el estándar moral establecido por la ley. Pensar que la justificación por la fe elimina la necesidad de ser obediente, o pensar que la libertad perfecta de la gracia de Dios da licencia para vivir una vida impía. Todas esas cosas son errores que son tan profundos como el legalismo. Las buenas obras y la obediencia a los mandatos de Cristo y los alientos y amonestaciones a ser santo. Esas cosas son aspectos necesarios de la vida cristiana. No necesarios en la manera en la que los legalistas sugieren para ganar favor con Dios. De hecho, nuestras obras son algo que no tienen valor, son totalmente impotentes para alcanzar ese propósito. Pero la obediencia es la expresión natural e inevitable y esencial de amor hacia Cristo y gratitud por su gracia. Y esta es la lección práctica primordial que aprendemos a partir del principio de la gracia. La gracia nos obliga a amar y a tener buenas obras. La gracia nos motiva a renunciar al pecado y buscar la santidad, la justicia. Escucha, el Evangelio es más excelente que la ley, pero ambos no están en desacuerdo cuando hablamos del estándar moral. Creer que el Evangelio nos libera de la condenación de la ley, pero no nos libera del estándar moral establecido por la ley. O dicho de otra manera, el principio de sola fide, justificación por la fe únicamente, ese principio no es hostil hacia las buenas obras. El Evangelio coloca las buenas obras en su lugar apropiado. Pero si entendemos apropiadamente el principio de sola fide, debe hacernos celosos por buenas obras, esforzarnos en la búsqueda de la santidad y dispuestos a obedecer los mandatos de nuestro Señor. No necesitamos titubear en estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y si tú titubeas hacer esto en tu predicación especialmente, estás mal. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje que vamos a ver en esta hora. Tito 2, versículos 11 al 15. Y quiero comenzar leyendo el texto, y conforme leo, escucha con estas preguntas en mente. ¿Qué lecciones aprendemos a partir de un entendimiento bíblico del principio de la gracia? ¿Qué es lo que la gracia debe estar enseñándonos? En toda nuestra plática acerca de un ministerio saturado de gracia y enfocado en el Evangelio y centrado en Cristo, ¿realmente hemos entendido la gracia apropiadamente? ¿O hemos caído, sin darnos cuenta, con personas impías que convierten la gracia de Dios en libertinaje? Y nosotros como pastores estamos haciendo un buen trabajo de instruir a nuestra congregación en las verdaderas lecciones de gracia. Y aquí está nuestro pasaje. Tito 2, versículos 11 al 15.
porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ahora, comencemos con un comentario acerca del contexto y las circunstancias que motivaron esta epístola. Pablo está escribiendo a Tito, a quien dejó en Creta, para que Tito pudiera corregir lo que era deficiente y estableciera ancianos en toda ciudad. Entonces, el trabajo de Tito consiste en identificar y designar estos hombres. Entonces, Pablo envía a Tito una breve lista de requisitos para los hombres que él debe establecer como ancianos en las iglesias, y en esencia es idéntica a la lista que es dada en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces Tito está preparando y designando liderazgo estructurado para las iglesias en Creta. El principio central, claro, es que los líderes en la iglesia deben ser administradores de Dios y por lo tanto deben ser en su moral y reputación irreprensibles. Y Pablo reitera esa misma expresión 2 veces al comienzo de su lista, en el 1:6 y de nuevo en el versículo 7. Y después continúa con una lista de puntos específicos que presentan lo que significa ser irreprensible. Ahora observe esto. Fuera de la capacidad de enseñar, lo cual es un don que es absolutamente necesario para cumplir con el llamado de un anciano, los requisitos que Pablo menciona no son habilidades ni talentos, todas son cualidades de virtud, y todas tienen que ver con madurez, dominio propio y rectitud moral. Este es el tipo de hombre que está calificado para guiar a la iglesia. No es un payaso ni comediante. No es un niño malo de algún tipo de fiesta o alguien que tiene una muy buena personalidad y que todo el mundo quiere, ni una celebridad, ni como un pastor aquí en la parte sur de California le gusta llamarse a sí mismo. No somos llamados a ser futuristas o un productor de películas innovador, ni un orador motivacional, sino que el tipo de persona que Tito debe designar no es un hombre con un ego enorme y un don de labia o que puede hablar. No hay nada aquí que no hay nada aquí en buscar a un hombre que apele a una generación u otra. No tiene nada que ver acerca de habilidad artística, títulos académicos, alguien que es un buen político, alguien que tiene habilidades administrativas, estilo de ropa, inteligencia, creatividad o su conocimiento de una cultura popular. Ninguna de las cosas que las iglesias en la actualidad tienden a valorar cuando buscan un pastor, sino que los ancianos que Tito debía preparar y ordenar simplemente necesitaban ser hombres maduros, piadosos, disciplinados, capaces de manejar la palabra de Dios con precisión y enseñar sus verdades a otros. No personas jóvenes, inestables, culturalmente inteligentes, sino hombres piadosos que eran maduros y estables. Y si entiendes lo que Pablo está diciendo aquí, lo compares con la cultura evangélica del siglo XXI, debe causarte cierta incomodidad cognitiva. La estrategia que Pablo le está diciendo a Timoteo que use en la plantación de iglesias no es muy diferente, no se parece en nada a las organizaciones que plantan iglesias en la actualidad. No me puedo imaginar que no puedo imaginarme que Tito leyera esta epístola y tomara a Pablo, asumiera que Pablo quería decir que necesitaba comenzar a enseñar clases de contextualización y promover seminarios de sexo y tener algún tipo de simposio acerca de innovación y mercadotecnia en la iglesia, o ofrecer cursos acerca de liderazgo tomados de las últimas obras de quien haya sido el Peter Drucker del primer siglo. Siempre me ha impresionado cuántos líderes en la iglesia en la actualidad puedan leer las cosas que son publicadas por los gurús del crecimiento y los expertos de la filosofía de ministerio en la actualidad y no ver las discrepancias tan grandes que existen entre lo que el apóstol Pablo
mandó y lo que realmente se está haciendo entre los evangélicos actuales. Y yo sé que este es algo de una desviación, pero quiero decirlo de manera clara. Las amenazas más grandes en el Evangelio en la actualidad no son las políticas gubernamentales que atacan nuestros dolores, ni las creencias seculares que atacan nuestras confesiones de fe, ni siquiera los ateos que niegan a nuestro Dios, sino que los enemigos más grandes del Evangelio en la actualidad son iglesias mundanas y los pastores asalariados que trivializan el cristianismo. Y este no es un problema nuevo, fue una realidad en los tiempos apostólicos en las primeras iglesias. En Filipenses 3, 18 y 19 el apóstol Pablo dijo, porque muchos caminan de quienes os he dicho muchas veces y ahora os digo llorando, que son los enemigos de la cruz de Cristo. Y una de las características primordiales que Pablo mencionó acerca de estos enemigos de la cruz, enemigos de la gracia auténtica, es que tenían su mente en las cosas terrenales, que pervertían la gracia de nuestro Dios y la convertían en sensualidad. Estas son las palabras de Pablo, no mías. Torcían la idea de la libertad cristiana y la convertían en una oportunidad para gratificar la carne, para satisfacer la carne. Usaban su libertad como una cubierta para la maldad y en el proceso trivializaron la cruz, corrompieron la idea de la gracia y pervertieron el Evangelio. Ninguno de los apóstoles realmente titubearon, temblaron cuando los condenaron, y tampoco nosotros debemos serlo. Y aquí en nuestro texto, Pablo de hecho emplea el principio de la gracia misma para refutar una noción de religión tan trivializada, mundana, impía. Él dice, las verdaderas lecciones que debemos aprender de la gracia se oponen a todo lo que es superficial, mundano, injusto, desobediente y aún meramente pasiva en esa vida más profunda, este sentido quietista de la vida profunda de deja tu vida y deja que Dios haga todo. Y de hecho, Pablo está amonestando a Tito a no ceder, a no rendirse a las corrientes de la cultura cretense secular. El capítulo 1, versículo 12, presenta esta afirmación famosa: los cretenses son mentirosos, malas bestias, glotones perosos, lo cual probablemente no fue algo muy político que decir en ese entonces. Pero Pablo añade enfáticamente, este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Él estaba diciendo a Tito que la iglesia debe ser contracultural, resistirse a los males y la identidad, los problemas de virtud de la sociedad secular. Los líderes en la iglesia no deben estar obsesionados con ganar el reconocimiento y la admiración del mundo, sino que más bien Pablo dice, capítulo 2, versículo 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina y procede a dar una serie de mandatos para categorías específicas de personas en la iglesia. Ancianos, versículo 2, asimismo las ancianas, versículo 3, los jóvenes, versículo 4, las jóvenes, versículo 4, hombres jóvenes, el 6, esclavos, versículo 9, y Tito, como el pastor misionero que está plantando la iglesia, se le da una directriz particular en todo, versículo 7, sea un ejemplo de buenas obras, especialmente por causa de los hombres jóvenes que representen a líderes futuros en la iglesia. Ahora observa, el versículo 1 habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina y después Pablo pasa a dar una lista de cosas que probablemente llamaríamos deberes prácticos, que son los tipos de cosas que designaríamos como verdades doctrinales. Y como pueden ver, uno de los puntos primordiales de Pablo es que no quiere que Tito pase todo el tiempo enseñando doctrina como teoría, enfocándose únicamente en el contenido teológico, bíblico, histórico, a expensas de exhortar a la iglesia a la obediencia y a la santidad práctica. No debe hacer eso, y seamos honestos. Uno de los fracasos peculiares en algunas de nuestras iglesias reformadas y calvinistas es eso. Tendemos a tener una estrategia didáctica que es fuerte en la verdad material y la doctrina objetiva, algunas veces sin llegar a algún tipo de exhortación práctica. Y el punto de Pablo es que los deberes prácticos vitales de la santidad y obediencia están de acuerdo de manera perfecta con la sana doctrina y los llamados a la obediencia y exhortaciones a la virtud. No son incoherentes con las doctrinas de la gracia, mucho menos se oponen a la gracia. En las palabras del versículo
10, después de que prácticamente lo que Pablo ha bosquejado en este capítulo son acciones y virtudes que adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, si se me permites citar la Nueva Versión Internacional, estas son cosas que hacen que la enseñanza de nuestro Dios y Salvador atractiva. No atractiva en el sentido que convierten el mensaje en una historia que el mundo le gustaría oír. El Evangelio aún así es tropezadero para los judíos e insensatez para los gentiles, y Cristo mismo es aún roca que hace tropezar y roca que ofende. Su advertencia en Juan 15, 18 al 20 aún es una verdad. Si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes que os aborreció a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero debido a que no son del mundo, yo los he escogido del mundo y por lo tanto el mundo los odia. Y un siervo no es mayor que su amo. Entonces, en las palabras de 1 Juan 3:13, no os sorprendáis, hermanos, si el mundo os odia. No puedes cambiar eso y ser fiel. Deja de esforzarte tanto por ganarte el afecto del mundo. Y sin embargo, la virtud auténtica es atractiva en el sentido que cautiva la atención del mundo y le da a nuestro mensaje una medida innegable de credibilidad. En ese sentido, el cultivo de la virtud elemental es 1000 veces más atractiva que cualquier corriente actual popular de supuestos evangélicos o contextualización posmoderna. Esa es la estrategia del apóstol Pablo para alcanzar a una cultura hostil. Y lo que me intriga es cómo él usó el principio de la gracia para enfatizar lo que quiere decir, en contraste con aquellos que quieren convertir la gracia en libertinaje. Pablo dice que el principio bíblico de la gracia nos enseña algo totalmente diferente. Y de hecho, yo veo 3 lecciones distintivas que Pablo dice que podemos aprender de la gracia. Y todos tienen que ver con cómo vivimos. En otras palabras, son prácticas, no lecciones teóricas. Las 3 lecciones nos dan instrucción e incentivos para vivir de manera justa y obediente al señorío de Cristo. Y eso, dice Pablo, es lo que la gracia debería producir. No una actitud ligera hacia la virtud y el vicio, no una aceptación casual de valores mundanos, sino exactamente lo opuesto. El fruto real de gracia divina es una vida santa. Las 3 lecciones que la gracia nos enseña se encuentran bosquejadas aquí en los versículos 12 y 13. Y antes de que entremos a detalle en estos 2 versículos, pongan atención por un minuto a la estructura del pasaje, comenzando en el versículo 11. Notan las 2 ocurrencias de la palabra apareció, versículo 11, porque la gracia de Dios ha manifestado. Y luego, versículo 13, aguardando la manifestación. Las 2 palabras manifestación es la misma palabra en el griego, así como en español y en inglés. La palabra 11 es la forma del verbo manifestar, y en el versículo 13 la forma del nombre manifestación. Y la palabra griega tiene la connotación de brillo, literalmente brillar o ser traído a la luz. Y esas 2 palabras apuntan a los dos advenimientos de Jesucristo. Versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo específicamente? En la encarnación y el ministerio de Cristo. Porque la ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Eso es Juan 1:7. Y creo que es importante enfatizar que lo que Juan quiso decir cuando él escribió eso, él no estaba sugiriendo, claro, que el pacto antiguo carecía de gracia. Él no estaba diciendo que la gracia es algo nuevo que Cristo trajo en su primer advenimiento. Él simplemente quiere decir que Cristo es la encarnación de la gracia divina. Moisés, por un lado, fue el dador de la ley. Jesús, por otro lado, es la fuente y el representante vivo de la gracia de Dios. La ley fue la característica dominante del pacto mosaico. La gracia y la verdad son las características dominantes del nuevo pacto. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1:14. Moisés fue el representante e instrumento mediante el cual la ley fue entregada en tablas de piedra. Cristo es la persona en quien la gracia y la verdad son encarnadas.
Pero Moisés y Cristo no son adversarios. Juan no está sugiriendo eso, sino al contrario. Cristo vino como el cumplimiento de todo lo que Moisés jamás escribió. Y eso incluye la ley. La gracia cumple la ley, no la desecha. Jesús mismo dijo eso al comienzo de su sermón en Mateo 5:17. No penséis que he venido a aboler la ley. No he venido a aboler la ley ni los profetas, sino a cumplirlos. Entonces la gracia apareció de una manera única y definitiva mediante la encarnación y la obra expiatoria de Cristo. Y Pablo se refiere a esto de nuevo ahí en Tito 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros nos salvó. Ahí está otra vez la palabra manifestó. Y aquí en Tito 2:13 es una referencia en Tito 3, 4 y 5 es una expresión del primer advenimiento de Cristo, y en Tito 2, 3 es una referencia al segundo advenimiento. Hablando en Tito 2, 13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ahora no tenemos tiempo de entrar a detalle en esto, pero la manera en la que las palabras de Pablo las presenta son instructivas. Y aquí hay un ejemplo en donde la versión King James es menos sutil y virtualmente todas las traducciones modernas lo expresan de manera exacta. Esta es una referencia a una persona, no dos. Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es una afirmación de la deidad de Cristo y es un paralelo exacto de la expresión que se encuentra al final del versículo 10. Dios nuestro Salvador. Jesucristo es tanto nuestro Dios y nuestro Salvador. Y su manifestación en gloria es lo que esperamos. Entonces es la aparición de una persona, Cristo. Él es tanto nuestro Dios como nuestro Salvador. Y mientras tanto, tú y yo vivimos entre esas dos manifestaciones, esos dos advenimientos, esas dos venidas. Al final del versículo 2, Pablo se refiere a este espacio de tiempo entre las dos manifestaciones de Cristo como este siglo en el versículo 12. Entonces, ejemplifica así las virtudes de la gracia aquí, hoy, aquí y ahora. Y Él quiere que vivamos en el presente siglo, ejemplificando las virtudes de la gracia aquí y ahora. Y Él también quiere que mantengamos nuestro ojo de manera expectante en el futuro, conforme esperamos la esperanza bienaventurada, el regreso de Dios, nuestro Salvador, en su resplandor total, el cual será su culminación final, tanto de gracia como de gloria. En otras palabras, hay dimensiones pasadas, presentes y futuras de la gracia, y cuando la dimensión presente es de hecho el enfoque primordial de nuestro texto, mientras que vivimos entre estas dos venidas, estos dos advenimientos, la gracia nos lleva a la escuela. Este siglo presente es la escuela de la gracia. Y veo tres lecciones primordiales que la gracia nos enseña. Las tres son lecciones duras porque van en contra de nuestras tendencias naturales, de nuestra carne caída, pero tenemos que estar reaprendiendo estas lecciones diariamente. Pero aquí están. Lección número 1, la gracia nos entrena, nos enseña a repudiar las obras de la carne. Lección número 1, la gracia nos enseña a repudiar las obras de la carne, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, versículo 12, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora necesito comentar acerca del versículo 11. Obviamente este texto no está diciendo que la gracia trae salvación a cada persona que vive, porque Jesús repetida y de manera expresa enseñó que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7:13. Las descripciones del juicio final por parte de Jesús siempre incluyeron advertencias urgentes de que muchos en ese día se les diría: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, Tito 2:11 no puede estar enseñando una doctrina de salvación universal. La versión King James traduce el texto
de tal manera que dice, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Pero aquí también creo que la mayoría de las traducciones modernas lo expresan bien. Debe decir salvación a todos los hombres. Es correcto, pero no está enseñando algún tipo de universalismo. La versión en inglés estándar dice salvación para toda la gente. Y eso tiene que ser leído en su propio contexto. Noten la conjunción porque al principio del versículo 11. Eso liga la afirmación a lo que lo precedía, y lo que lo precedía es esa larga lista de categorías de gente. Ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, hombres jóvenes, esclavos, porque la gracia de Dios ha aparecido trayendo salvación a todo tipo de gente, toda gente, ancianos, ancianas, jóvenes, mujeres y hombres, y también esclavos, enseñándonos a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No es toda la gente, sino todo tipo de personas. Y esa es la primera lección que aprendemos bajo la gracia como nuestro instructor, a decir no a la impiedad y a las pasiones mundanas. Eso, por cierto, es una cita directa de la Nueva Versión Internacional. Y esta es una expresión bastante apropiada del sentido del texto. El verbo griego significa negar o rehusarse o desasociarse. Es una palabra fuerte como el sinónimo en inglés que he usado, repudiar. No tan fuerte quizás como la palabra que Pablo ocasionalmente usa en otras palabras. Hacer morir, Romanos 8:13, hacer morir las obras de la carne. Romanos 8:13, Colosenses 3:5, haced morir lo que es terrenal en vosotros. Gálatas 5:24, crucificad la carne con sus pasiones y deseos. No obstante, el sentido de este texto es esencialmente el mismo que aquellos textos. Repudia la impiedad y las pasiones mundanas. ¿Con qué fuerza tenemos que repudiar esas cosas? Simplemente hazlos morir, extermínalos. Y esa es la primera lección que la gracia nos enseña. Es en lo que consiste el arrepentimiento. Es la renuncia total e incondicional y la desaprobación y desasociación de obras carnales y deseos mundanos. Ahora, esto no es opcional. La noción del arrepentimiento, la noción de que el arrepentimiento es opcional, es la misma mentira que se encontraba en la médula de la controversia del señoría. La doctrina del no señorío se encuentra primordialmente en círculos de la antigüedad de dispensacionalismo, pero es un primo cercano a un tipo de manera de pensar que actualmente es popular en ciertos segmentos de la comunidad reformada contemporánea. Y esto es la idea que toda demanda a ser obediente y toda apelación a ser santo es por definición legalista, pietista, moralista, y por lo tanto son cosas que deben ser evitadas como si fuera una amenaza seria contra el Evangelio y el principio de la gracia. Y si estás alerta a lo que ha estado sucediendo en la conversación evangélica recientemente, sabes que hay mucha discusión y debate que actualmente se lleva a cabo por algunas de las mismas preguntas con las que estamos tratando aquí. En la página de Internet de la Coalición del Evangelio, por ejemplo, Kevin DeYoung y Tullian Tchividjian tuvieron un debate amigable acerca de la pregunta de ¿cuál es el motivo apropiado de la obediencia? ¿Está acaso la santificación arraigada en el Evangelio y la doctrina de la justificación por la fe? ¿O acaso es la plataforma o la base de nuestra justificación la unión con Cristo? Y creo que todos entendemos, espero, que la santificación no es algo que no demande esfuerzo ni es automático. Sin embargo, también reconocemos que ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, esta es una pregunta que confunde. Entonces, ¿qué papel tiene mi esfuerzo en el proceso de mi santificación? Ya han estado discutiendo esto. Es una discusión importante, debes leerla. Y después ahí en el blog de Reforma 21, con William Evans y Sean Lucas, han tenido un intercambio similar de argumentos, hablando con las mismas preguntas, lidiando con las mismas preguntas. ¿Cómo deben ser predicados los mandamientos del Nuevo Testamento, los imperativos? ¿Cómo deben ser predicados a la luz de las promesas del Evangelio, que son los indicativos? ¿Es legalista enfatizar los imperativos sin enfatizar más los indicativos? ¿Acaso es toda apelación a ser piadoso en términos genuinos
¿Acaso toda apelación a la piedad genuina está arraigada en el pietismo? ¿Y cuál es un peligro más inminente, el pietismo o el antinomianismo? Ahora, estas no son preguntas fáciles de responder. Y si lees los diálogos de estos hombres, creo que entenderás por qué digo que son puntos válidos en ambos puntos, en ambas posiciones. Esto, creo yo, es uno de esos debates en donde la perspectiva correcta es ambos, en lugar de decir uno u otro. Tanto el legalismo neonomiano y el libertinaje antinominiano son errores serios que corrompen el Evangelio, son mortales. Ambos emergen de un entendimiento deficiente de la gracia y debemos ser cuidadosos a evitar ambos. Ahora, si tú crees que toda apelación a la santidad se oye como legalismo, tienes un problema. Por otro lado, si crees que el remedio actual, el remedio para la derrota en la vida cristiana es prácticamente trabajar más duro para alcanzar la santidad, también tienes un problema. Sobre todo, tienes una perspectiva tendenciosa de la gracia si crees que la gracia elimina cualquier tipo de santidad. Tienes una perspectiva tendenciosa de la gracia si crees que la gracia simplemente hace a un lado la justicia a favor del perdón libre y fácil. Sea que tú seas de la posición de su gracia libre, supuestamente, que se oye peligrosa, o piensas que se oye libertida, y si piensas que la gracia hace que todo el deber moral no sea importante, entonces no entiendes la gracia en absoluto. Los evangélicos contemporáneos son susceptibles a tanto el legalismo como el libertinaje, porque los evangélicos han estado jugando con un entendimiento superficial de la gracia durante generaciones, y creo que el problema se remonta a más de un siglo. La gracia fue, en primer lugar, denigrada a una válvula de escape del infierno. Después fue retratada como un medio de satisfacción personal. Y en la actualidad generalmente se ve como un principio que nulifica o invalida la necesidad de hacer lo correcto. Quizás algunos de ustedes creen que eso es la gracia. Un principio que invalida la necesidad de ser o hacer lo correcto. Y me veo tentado a decir que puede ser la idea dominante en la actitud evangélica hacia la santificación. Es prácticamente una mentira y enfáticamente refutada por el apóstol Pablo aquí. Esa es una mentira. Y Pablo la rechaza aquí, Pablo, al decir la gracia de Dios nos enseña a renunciar la impiedad. Ahora observa, esta primera lección por sí misma hace un fuerte contraste con la noción convencional de la gracia. La gracia no es un sentimiento enmielado que nos hace siempre pasivos y positivos. La gracia en sí misma es dinámica, es la expresión activa del favor de Dios, es favor inmerecido. Más que eso, es el opuesto exactamente de lo que merecemos. Pero es una fuerza potente, poderosa, porque por gracia Dios toma a pecadores inmerecedores, los une espiritualmente con Cristo, los viste con su justicia propia, despierta sus almas muertas, quita sus corazones de piedra y les da un corazón vivo y tierno de carne y los bendice con toda bendición espiritual. Eso es dinámico. Y la primera respuesta que la gracia motiva del corazón regenerado es una confesión negativa. Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. En otras palabras, el primer movimiento de nuestro arrepentimiento es un regalo de Dios, es una obra de gracia. Todo aspecto de arrepentimiento auténtico es motivado y activado por la gracia. La persona que no se ha arrepentido no ha recibido la gracia en absoluto. Hablamos de gracia irresistible. Me gusta esa expresión porque expresa el sentido de que la gracia es dinámica, no pasiva. Pero también está sujeto a malos entendidos. Cuando decimos que la gracia es irresistible, algunas personas creen que Dios usó algún tipo de fuerza obligatoria y en cierta manera torciéndonos el brazo para llevarnos a Cristo. Eso no es lo que la gracia irresistible significa. La gracia es irresistible en el mismo sentido en el que yo hallo a mi esposa irresistible. No que ella me amenaza o me forza para ceder a su voluntad. No, no lo hace, créanme.
Pero significa que estoy cautivado en un sentido muy positivo por su atractivo inherente. La encuentro irresistible. Y en una manera parecida, pero aún más profunda, la gracia divina nos atrae a Cristo mediante atracción, no de una manera obligatoria. Si tú has sido atraído a Cristo por la gracia, si tú verdaderamente lo amas, vas a odiar todo lo que se opone a Él. Y así es como la misma gracia que nos atrae a Cristo nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Esto, creo yo, es la misma verdad que Pablo tiene en mente en Romanos 2:4, cuando dijo que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. En las palabras famosas de Martín Lutero, de la primera de sus 95 tesis, cuando nuestro Señor y amo Jesucristo dijo, arrepiéntete, Él llamó a la vida entera de los creyentes a que sean una de arrepentimiento. Renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Lo hacemos diariamente. Y es gracia, entendida apropiadamente, la que nos instruye a arrepentirnos al principio de nuestra vida cristiana y después motiva y activa el arrepentimiento diario de ahí en adelante. Esa es la lección número 1 que aprendemos de la gracia. Repudiar las obras de la carne. Aquí hay una segunda lección. La gracia nos enseña a cultivar el fruto del Espíritu. La segunda mitad del versículo 12. La gracia nos enseña a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nota el énfasis triple en la sobriedad, justicia y piedad. El primer término viene de una palabra griega que literalmente se refiere a una mente sana y su connotación es de dominio propio, moderación. La versión King James dice sobria, sobriedad, como en Reina Valera 60, sobria. Y todas estas ideas se encuentran inherentes en la palabra de manera sensible. O dominio propio, como lo dice la versión en inglés estándar. La idea no es meramente templanza y moderación, sino sabiduría, prudencia, circunspección, claridad de mente. Está describiendo una virtud cuyo beneficio primordial es para el individuo mismo. La gracia nos enseña a tener una mente clara y ejercer un dominio propio cuidadoso. El segundo término describe una virtud que define nuestras relaciones con otros. La gracia nos enseña a vivir justa. Citando al gran teólogo bautista Juan Gill, esto habla de vivir de manera justa entre los hombres, dando a todo hombre lo que se le debe, y tratando a todo hombre conforme a las reglas de equidad y justicia, y siendo nuevos hombres creados para justicia y verdadera santidad, y estando muertos al pecado a través de la muerte de Cristo, también viviendo para la justicia o de una manera justa, y al ser justificados por la justicia de Cristo revelados en el Evangelio. Entonces, y después el tercer elemento, piedad, nos mantiene enfocados en Dios. Entonces, esta tercera, mantengan en mente entonces que la gracia nos enseña nuestro deber con respecto a Dios, nuestro prójimo y nosotros mismos. Mantengan eso en mente, regresaremos a esto. La tercera palabra que vemos aquí, piadosamente, es la palabra griega etimológicamente, que es exactamente lo opuesto a la impiedad. La impiedad, asebea, y piadosamente es eusebeos. Son formas positivas y negativas de la misma raíz. Pablo no le está dando a Tito alguna idea compleja y misteriosa. La idea aquí es que la gracia nos enseña a darle la espalda a la impiedad y vivir piadosamente. Es muy simple. La gracia bíblica auténtica, no el sustituto moderno evangélico, sino la gracia del Señor Jesucristo nos enseña a repudiar las obras de la carne y cultivar el fruto del Espíritu. Es la misma idea que Pablo nos enseña en Gálatas 5. Cuando dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, lo que Pablo está haciendo en Gálatas 5 es presentar un contraste claro entre lo que la carne produce bajo el yugo de la ley, en contraste a lo que el Espíritu produce en nosotros en la libertad de la gracia. Escucha el contraste. Observa que lo único que puede producir nuestra carne caída son obras caídas. Pero la obra del Espíritu en nosotros es llamado fruto. De hecho, es el resultado de la vida, no es una obra. Y este fruto del Espíritu son virtudes totales.
Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y estas son las cosas que Tito 2:12 nos manda a repudiar: impiedad y deseos mundanos. Ahora estas son las cosas que debemos cultivar: el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y de nuevo, observen esto, cómo termina esta ley: contra tales cosas no hay ley. De nuevo, la gracia y la ley son distintos, pero no están en desacuerdo. Y Pablo procede en Gálatas 5:24 a decir esto: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, lo que nos define como cristianos es esto mismo: repudiamos las obras de la carne. La gracia, no la ley, es lo que nos enseña y nos motiva y nos capacita para hacer esto. Y al mismo tiempo la gracia nos enseña a cultivar el fruto del Espíritu. Entonces, las lecciones 1 y 2 que aprendemos en la escuela de la gracia: repudiar las obras de la carne, cultivar el fruto del Espíritu, y ahora, rápidamente, en tercer lugar, a esperar la bienaventuranza de la eternidad. Aquí está la distinción clave entre la ley y la gracia. Para cualquier adorador, pensante, consciente de sí mismo, honesto, el efecto de la ley únicamente fuera de la gracia es terror absoluto, porque somos pecadores, y la ley amenaza a los pecadores con destrucción absoluta. Pero la gracia nos dice algo totalmente diferente. Nos llena de expectativa, de bendiciones que durarán eternamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En breve, la escatología de la gracia es diferente de la escatología de la ley, en donde la ley pronuncia condenación y jura venganza eterna. La gracia, en ese mismo punto, pronuncia una bendición y promete una recompensa eterna. Ahí es en donde la gracia y la ley difieren. La gracia nos enseña entonces a vivir a la luz de esa esperanza. Y todas las lecciones que la gracia nos enseña son incentivos para la santidad. Nuestro odio de la injusticia, la deuda que le debemos a la justicia de Cristo, la recompensa que se nos promete en la eternidad, todas estas son incentivos para que nosotros renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justo y piadosamente. Y noten, este fue el objetivo mismo de Cristo al redimirnos en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Ahora, no me digas que no hay algo inherentemente legalista por ser celoso de buenas obras. Y no me digas que la gracia elimina algún tipo de buenas obras. El celo de buenas obras es el objetivo definitivo de la gracia. Ahora, mantén en mente que este pasaje cubre todos los tiempos y todas las perspectivas, pasado, presente y futuro, tu persona, otros y Dios, en todo respeto excepto una. Las lecciones de gracia están en acuerdo perfecto con lo que la ley nos dice. Dicen lo mismo. Tanto la ley como la gracia dicen que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tanto la ley y la gracia dicen que tenemos que vivir vidas sobria, justa y piadosamente en este siglo. Tanto la ley y la gracia nos humildes y muestran la virtud nos muestran la virtud del dominio propio. Tanto la ley y la gracia dicen que debemos vivir justamente y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Tanto la ley como la gracia nos instruyen a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. En todo respecto, la gracia está en acuerdo con los mandatos y directrices de la ley moral eterna de Dios. Nunca entretengas en tu mente la idea de que la ley y la gracia o la ley y el evangelio se contradicen la una a la otra. Pero hay una distinción vital entre la ley y la gracia, y la diferencia yace en esta tercera lección. La ley nos amenaza con destrucción porque no podemos obedecer perfectamente, pero la gracia nos da tanto el deseo como el poder para obedecer. Y eso es lo que Filipenses 2:13 dice. Es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad y la energía para la obediencia son regalos de gracia de Dios. Entonces, mientras que la ley y la gracia están de acuerdo en que ambos nos
alientan a ser santos. La ley únicamente puede condenarnos por nuestro fracaso y amenazarnos con destrucción. Pero la gracia es el remedio para ese fracaso y garantiza bendición eterna. Entonces, la diferencia clave, expresada de manera breve, es que la ley no puede dar vida, solo puede traer muerte. 2 Corintios 3:6, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Somos salvados mediante la santificación por el Espíritu. 2 Tesalonicenses 2:13. Es la obra de gracia del Espíritu de Dios en nuestros corazones que garantiza nuestra santificación. Ese es el regalo más grande que la gracia nos da. Escucha lo que dice Romanos 8:3 y 4. Dios ha hecho lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Al enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Y después qué? Para que la justicia... ¿Y acaso esto anuló los imperativos morales de la ley? No. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la distinción entre ley y gracia no tiene nada que ver con los mandatos o el contenido moral de la ley. Lo que la gracia elimina y cambia son las maldiciones de la ley. En lo que a los imperativos morales de la ley conciernen, la gracia está en acuerdo total, y Pablo lo expresa de manera clara en Gálatas 3:6. ¿Acaso es la ley entonces contraria a las promesas de Dios? Ciertamente no, dice Pablo, porque si una ley se hubiera dado que pudiera dar vida, entonces la justicia sería entonces mediante la ley. El problema con la ley era nuestra incapacidad y nuestra falta de deseo de querer y hacer las cosas para el placer de Dios. La gracia es el remedio de eso y el resultado, versículo 14, que vivamos, que seamos redimidos de toda impiedad y purificados, redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. No hay nada legalista en ese celo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos. John MacArthur se llama la oración como la adoración y muestra que la oración debe ser un acto de adoración. No es una lista de deseos que llevamos a un Santa Claus benigno, sino que es adoración. Y si te vas de esta conferencia de pastores, sales determinando mejorar tu vida de oración pública y privada, habremos cumplido un propósito. Y el tercer libro es el nuevo libro de Steve Lawson de Spurgeon, aún huele a tinta. Es una versión expandida de lo que escucharon ayer. El Dr. Lawson es uno de mis predicadores favoritos y es uno de mis autores favoritos también. Este libro de Spurgeon probablemente es mi libro favorito, por lo menos hasta el día de hoy. Ahora tengo que entrar a mi mensaje. Tito capítulo 2. Vamos a cubrir esta mañana los versículos 11 al 15, con un enfoque en particular en los versículos 12 y 13. Este es territorio familiar, en un sentido, este es una continuación de un tema con el que he estado tratando en conferencias de pastores, por lo menos ya por 7 años, y de hecho, hace 3 años atrás, debido a que hablé de los versículos 7 y 8 del capítulo 2 de Tito. Allí es donde Pablo le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir de vosotros. Creo que ese mensaje está en línea. Creo que se llama salud en palabras y en conducta. Y la idea es pureza en doctrina y en palabras y en conducta, que estén prácticamente que sean irreprochables. Pablo estaba alentando a Timoteo, más bien a Tito, a modelar para el joven en su rebaño. Y en el tiempo de Pablo, como ahora, los hombres adolescentes especialmente tendían a tener compañeros no saludables y conversaciones no dignas acerca de asuntos que no eran apropiados y algo así parecido. Y esas cosas estaban afectando el testimonio de la iglesia en Creta, y parece que los culpables primordiales eran jóvenes inmaduros.
jóvenes cretenses, las palabras vulgares era una tendencia común como lo caracteriza a los jóvenes adolescentes, no solo los vulgares, sino también su conducta y tendencias, aún en nuestra cultura al día de hoy, son las características claves de el adolescente, de la conducta adolescente, a menos de que estés dormido en la última década. Y sabes que esas mismas características se han convertido en credenciales de identicículos, incluyendo virtualmente todo lo que las Escrituras enseñan acerca de la santidad y la santificación. Y tengo que ser honestos con ustedes. Creo que el problema ha empeorado de lo que era hace 3 años atrás. Los desafíos son peores. El contenido es más vulgar. Los discursos del sexo son más comunes y el desfile continuo de evangélicos que presentan manuales de sexo parecen abundar más que nunca. Hace 3 años cité como uno de los malos ejemplos a Ed Young Jr., pastor de una iglesia inmensa ahí en Dallas, Fort Worth, y mencioné que le enseñó una serie de sermones del sexo, poniendo una cama en la plataforma, pero este año, como ustedes seguramente saben, él republicó eso y colocó su cama en el techo de la iglesia y lo puso ahí, y supuestamente iba a ser un maratón, y transmitió todo el evento vía una webcam. Y aquí está el asunto. En el clima actual de evangélicos, ni siquiera puedes murmurar una palabra de desaprobación en contra de eso sin que alguien en algún lugar te llame un legalista. Si te atreves a sugerir que los cristianos no deben tratar tan fuerte, esforzarse tanto por agradar a... Buenos días. Es intimidante estar aquí arriba en un lugar lleno de hombres que todos, probablemente 2,000, 2,500 hombres que están mucho mejor calificados que yo para estar aquí. Yo soy un predicador laico. Ustedes lo hacen de manera total y es intimidante, pero me da gusto estar aquí. Gracias por soportarme. Nadie me pidió que comenzara en esta mañana promoviendo libros, y probablemente estoy rompiendo un protocolo, pero le debo mencionar 2 libros que creo que deben ver, 3 libros. El primero es el que John Rourke mencionó anoche, En la Trono de Gracia, un libro de oraciones de John MacArthur. Esa es una gran colección de las oraciones pastorales de John. No es un libro de cómo orar, sino una colección de oraciones que fueron oradas los domingos por la mañana de este púlpito, y todas son profundas y poéticas y un gran ejemplo de cómo debes guiar a tu congregación en oración. Es en el trono de la gracia. Y un gran compañero de este libro es un libro titulado Ayúdanos a orar, el cual es un simposio de la oración, con capítulos escritos por John MacArthur, Steve Lawson, John Piper, Joel Beeke, Michael Hicken y otros. R.C. Sproul tiene un capítulo. Don Kisler es el editor. John MacArthur, el capítulo que se han convertido en las credenciales de identidad de los pastores actuales y de mega iglesias. Y decía que tristemente es exactamente la antítesis opuesta de lo que Pablo estaba llamando aquí en el 2º capítulo de Tito. Y en primer lugar, con mucha frecuencia, el problema comienza con el púlpito. Y tristemente, aún en los medios masivos de comunicación seculares, hay muchos pastores, se ha documentado, que usan palabras vulgares y tienen temas sexualmente orientados y manejan temas que son sugestivos aún de una manera pornográfica. Yo vivo en una comunidad aquí en Santa Clarita y tenemos menos de 200,000 personas en la comunidad, y hay por lo menos 3 iglesias ahí que en los últimos 2 años han distribuido volantes que están presentando series de sermones acerca del sexo, y muchas iglesias están promoviendo cosas sin gusto, series de sermones acerca del sexo. Y claro que es imposible reconciliar, creo yo, con Tito 2, especialmente los versículos 7 y 8, no por mencionar Efesios 5, versículos 4 y 5, Colosenses 3, versículos 2 al 8, y muchos otros versículos.